Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas turcos. Estoy muy emocionada de estar aquí hoy con ustedes porque tenemos un tema súper jugoso y si son como yo, que aman los giros y las vueltas de las novelas, este vídeo les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza en el drama, el desamor y las segundas oportunidades. ¿Recuerdan esa pareja que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar y que pensamos que era el amor verdadero? Sí, estoy hablando de Demet y Can, los protagonistas de esa serie que nos tuvo pegados a la pantalla capítulo tras capítulo. Bueno, parece que las cosas se han puesto interesantes, ¿y de qué manera? Hoy vamos a hablar de cómo Demet, nuestra adorada protagonista, está haciendo todo lo posible para reconquistar a Can después de un romance italiano que al parecer, no resultó ser tan idílico como todos pensábamos. Agárrense porque este vídeo viene cargado de detalles, especulaciones y, como siempre, mucho drama turco. Antes de que empecemos con todo el chisme, por favor, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus series turcas favoritas. Ahora sí, prepárense un café, acomódense y acompáñenme a desentrañar este nuevo capítulo en la historia de Demet y Can. Empecemos por el principio porque para entender el embrollo en el que estamos ahora, tenemos que recordar cómo llegamos aquí. Demet y Can, como muchos de nosotros sabemos, eran la pareja perfecta en la pantalla. Su química era innegable, sus miradas decían más que 1000 palabras y sinceramente, todos estábamos convencidos de que su amor era indestructible. Tuvimos nuestros altibajos, claro, las peleas dramáticas que nos mantenían al filo del asiento, pero siempre, al final se reencontraban y nos demostraban que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Sin embargo, la vida, como en las mejores telenovelas, decidió darnos un giro inesperado. ¿Recuerdan cuando Can decidió irse a Italia? Muchos interpretaron esta decisión como un viaje de autodescubrimiento, una oportunidad para que Can encontrara su propio camino lejos de la presión de la vida en Estambul y el drama que lo rodeaba, sobre todo el relacionado con el negocio familiar y la competencia profesional con su hermano y su padre. En ese momento Demet lo apoyó con todo el dolor de su corazón, claro, pero demostrando que entendía que Can necesitaba este tiempo. Pero la historia no terminó ahí. En Italia, Can al parecer encontró una nueva llama, una nueva ilusión, un nuevo amor. Empezamos a ver fotos, noticias, rumores, de que Can estaba viviendo un romance en las costas italianas, con una mujer sofisticada, elegante y aparentemente muy diferente a Demet. Los fans, como era de esperarse, se dividieron. Unos apoyaban a Can y su nuevo romance, otros, la gran mayoría, se mantenían firmes en su convicción de que Demet y Can estaban destinados a estar juntos y que este nuevo romance no era más que una aventura pasajera. Y bueno, aquí estamos demostrando que al final, los rumores se han intensificado y todo indica que este romance italiano no fue todo lo que se esperaba. Los rumores sobre el fin del romance italiano comenzaron de forma discreta, como pequeños comentarios en las redes sociales, pero con el tiempo fueron tomando fuerza. Algunos decían que la relación se había vuelto muy tensa, que la barrera del idioma y las diferencias culturales habían empezado a pasar factura, y otros incluso se atrevieron a mencionar que Can nunca había podido olvidar realmente a Demet. Estas últimas semanas la información ha sido más concreta, la prensa italiana ha dejado de publicar fotos de Can con su supuesta nueva pareja, lo que ha desatado una ola de especulaciones en el mundo del espectáculo. Y es aquí donde entra en escena nuestra querida Demet, decidida a no quedarse de brazos cruzados. Las últimas noticias que hemos recibido indican que Demet ha empezado a hacer movimientos estratégicos para reconquistar a Can. No estamos hablando de indirectas en redes sociales, sino de acciones concretas que nos hacen pensar que Demet está dispuesta a darlo todo por su amor. Fuentes cercanas a Demet han comentado que la actriz ha estado hablando con amigos en común, buscando información sobre Can, tratando de entender cómo se siente y cómo se ha desarrollado su vida en Italia. Incluso se rumorea que ha estado buscando formas de contactarlo directamente sin intermediarios, a través de amigos y compañeros de trabajo de Can. Y es que como buena protagonista de telenovela, Demet no se va a rendir tan fácil. Ella sabe que lo que hay entre ella y Can es especial, algo que va más allá de un simple flechazo. Y ahora, con el supuesto fracaso del romance italiano, Demet ve una oportunidad de oro para volver a conquistar el corazón de Can. Pero ¿cómo está abordando Demet esta misión de reconquista?
No se trata de un asalto directo, sino de una estrategia calculada, llena de sutilezas y, por supuesto, de mucho dramatismo. Para empezar, Demet ha decidido mostrar una imagen renovada de sí misma, una imagen más madura, más segura y, sobre todo, más comprensiva. En las redes sociales podemos ver cómo ha dejado atrás los dramas del pasado y se ha centrado en sus proyectos profesionales, en sus amigos y en su familia. Ha empezado a compartir fotos de ella haciendo deporte, leyendo, disfrutando de la naturaleza y, por supuesto, siempre con una sonrisa radiante. Esta nueva imagen de Demet busca demostrar a Khan que ella ha evolucionado, que ha aprendido de sus errores y que está dispuesta a empezar de nuevo, pero esta vez con una base más sólida. Además, Demet no se ha quedado quieta en cuanto a su círculo social. Se ha acercado a los amigos de Khan que siguen en contacto con él y ha empezado a reconstruir puentes que quizás se habían roto en el pasado. A través de estos amigos, Demet ha logrado tener información privilegiada sobre la vida de Khan en Italia, sobre sus sentimientos y sobre sus planes de futuro. Esta información ha sido clave para que Demet pueda planear su estrategia de reconquista y para acercarse a Khan de la manera más efectiva posible. Y aquí es donde empieza lo más jugoso, los intentos directos de Demet para acercarse a Khan. Los rumores apuntan a que Demet ha estado llamando a Khan, mandándole mensajes y, en algunos casos, incluso ha intentado viajar a Italia para verle en persona. Estas acciones, aunque parezcan desesperadas, demuestran la determinación de Demet y su convicción de que el amor que siente por Khan es más fuerte que cualquier distancia o dificultad. Pero, ¿cómo ha reaccionado Khan ante los intentos de Demet? Aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Según algunas fuentes, Khan se ha mostrado sorprendido por los movimientos de Demet, pero también se ha notado cierto interés en volver a conectar con ella. Los amigos cercanos a Khan han dicho que él nunca ha dejado de pensar en Demet, que siempre la ha tenido presente en su corazón y que, a pesar de su romance italiano, nunca ha podido olvidarla por completo. Al parecer, las llamadas y mensajes de Demet han despertado en Khan sentimientos que él creía dormidos, sentimientos de amor, de nostalgia y quizás de culpa por lo sucedido. Sin embargo, Khan no ha dado una respuesta clara a Demet. Se ha mantenido cauteloso, quizás por temor a volver a sufrir o quizás porque necesita tiempo para procesar sus propios sentimientos. La situación es como un tira y afloja, donde ambos personajes se estudian y se tantean, tratando de entender lo que realmente quieren y lo que están dispuestos a hacer para alcanzar la felicidad. Lo que está claro es que Khan está confundido, que tiene una mezcla de sentimientos encontrados y que necesita tomar una decisión que podría cambiar el rumbo de su vida. La duda sobre si darle una segunda oportunidad a Demet o seguir adelante con su vida, es la gran incógnita que mantiene a los fans al filo del asiento, expectantes por saber cuál será el próximo paso en esta dramática historia de amor. Claro, no podemos hablar de esta historia sin mencionar el papel de los otros personajes que rodean a Demet y Khan. Sus amigos, sus familiares, sus compañeros de trabajo. Todos ellos juegan un papel importante en esta trama y, de alguna manera, influyen en las decisiones de los protagonistas. Los amigos de Demet, por ejemplo, la apoyan incondicionalmente y la animan a luchar por su amor, aunque algunos también le aconsejan que sea cautelosa y que no se lance de cabeza a una situación que podría volver a hacerle daño. Por otro lado, los amigos de Khan se dividen entre aquellos que creen que él debería darle una segunda oportunidad a Demet y aquellos que piensan que debería seguir adelante con su vida y buscar la felicidad en otro lugar. Los familiares de Demet, como siempre, le brindan su amor y apoyo, pero también la aconsejan que piense con claridad y que no se deje llevar por las emociones. Y los familiares de Khan, en su mayoría, se mantienen al margen, observando de lejos cómo se desarrolla la situación y tratando de no influir demasiado en la decisión de su hijo. En el mundo de las telenovelas, los personajes secundarios son esenciales para entender la trama principal y, en este caso, sus opiniones y acciones tienen un gran peso en el rumbo que toma la historia de amor de Demet y Khan. Son como las piezas de un gran rompecabezas, donde cada una es importante para entender el cuadro completo. Y por supuesto también están los detractores, los que no creen en la pareja, los que piensan que es un amor tóxico y los que esperan que esta historia termine de una vez por todas. Su presencia, aunque negativa, también añade un toque de drama a la trama y nos recuerda que en la vida real, como en las telenovelas, siempre hay diferentes perspectivas y opiniones sobre cualquier situación. Ahora, hable. Ando un poco sobre las especulaciones y teorías de los fans, como siempre, son de lo más creativas y diversas. Algunos creen que esta reconciliación es inevitable, que Demet y Khan están destinados a estar juntos y que su amor es tan fuerte que nada ni nadie podrá separarlos.
Otros, más pesimistas, creen que esta historia está destinada a terminar en tragedia, que Can nunca podrá perdonar a Demet por el pasado y que al final, ambos seguirán caminos separados. Hay fans que han notado detalles en las redes sociales de los actores, como pequeñas indirectas, fotos que parecen tener segundas intenciones y hasta mensajes encriptados, que ellos interpretan como señales de que la reconciliación está cerca. Otros, en cambio, ven estas mismas señales como simples coincidencias y no quieren hacerse ilusiones. La verdad es que las teorías de los fans son tan variadas como el número de personas que siguen esta historia, y cada uno tiene su propia versión de cómo debería terminar esta telenovela de la vida real. Lo que sí es seguro es que la pasión que despierta esta pareja es impresionante, y no hay un solo fan que se mantenga indiferente ante la posibilidad de que Demet y Can vuelvan a estar juntos. La expectación es máxima y todos estamos deseando saber cuál será el final de esta historia que nos ha tenido en vilo durante tanto tiempo. En definitiva, la situación actual de Demet y Can es un verdadero hervidero de emociones, drama e intriga. Demet, decidida a reconquistar a Can, está moviendo cielo y tierra para recuperar su amor. Can, por su parte, se encuentra en una encrucijada, debatiéndose entre su pasado con Demet y su deseo de un futuro diferente. Los rumores sobre el fin del romance italiano y las acciones estratégicas de Demet han hecho que las cosas se pongan aún más interesantes, y como buenos fans de los dramas turcos, estamos ansiosos por saber cómo se desarrollará esta historia. La tensión entre ambos personajes, la incertidumbre sobre el futuro de su relación y la presión de sus amigos, familiares y seguidores, hacen que esta telenovela de la vida real sea un verdadero espectáculo. El amor, el desamor, las segundas oportunidades y el poder del destino son temas recurrentes en esta historia que nos demuestra que a veces, la vida puede ser tan dramática como la mejor de las telenovelas. Y ahora solo nos queda esperar para ver cómo se resuelve este nuevo capítulo en la historia de Demet y Can. ¿Logrará Demet reconquistar el corazón de Can? ¿O Can decidirá seguir adelante y buscar la felicidad en otro lugar? La respuesta, como siempre, está en el aire y solo el tiempo dirá cuál será el desenlace final de esta apasionante historia. En resumen, hemos visto hoy cómo la historia de Demet y Can ha dado un giro inesperado. El supuesto romance italiano de Can ha llegado a su fin y Demet, nuestra protagonista, está dispuesta a todo para reconquistar a su gran amor. Hemos analizado la estrategia que está utilizando Demet, los movimientos que está haciendo para acercarse a Can y la reacción de este último ante los intentos de Demet. También hemos repasado los rumores, las teorías de los fans y el papel de los personajes secundarios en esta trama que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Hemos comprobado que el amor, el desamor, las segundas oportunidades y el poder del destino siguen siendo los ingredientes principales de esta historia que nos recuerda que la vida, en ocasiones, puede ser más dramática que la mejor de las telenovelas turcas. Esperamos que este análisis haya sido de su agrado y que les haya ayudado a entender mejor la situación actual de Demet y Can. Su historia, sin duda, es un claro ejemplo de cómo la vida puede dar giros inesperados y de cómo el amor puede surgir en los momentos más inesperados. Pero sobre todo es una historia que nos recuerda que nunca debemos perder la esperanza en el amor verdadero. Y ahora, antes de despedirme, me gustaría agradecerles a todos por acompañarme en este nuevo vídeo. Su apoyo es muy importante para mí y me anima a seguir trayéndoles contenido sobre sus series turcas favoritas. Espero que hayan disfrutado del análisis y que les haya resultado interesante. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestra pasión por las telenovelas turcas y que su opinión es muy valiosa para nosotros. Por eso los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo compartiendo sus pensamientos sobre la historia de Demet y Can y por supuesto sobre el vídeo de hoy. ¿Creen que Demet logrará reconquistar a Can? ¿O piensan que Can debería seguir adelante y buscar la felicidad en otro lugar? ¿Qué opinan sobre las acciones de Demet? ¿Son demasiado desesperadas o son una demostración de su verdadero amor? Los invito a que dejen sus comentarios y a que compartan sus teorías y especulaciones sobre este dramático triángulo amoroso. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es muy importante para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre dramas turcos. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y a seguir disfrutando del drama.